Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre la primera ley de Charles y Gay-Lussac. En esta primera ley de Charles y Gay-Lussac nos va a permitir relacionar el volumen y la temperatura cuando la presión se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra presión es igual a una constante, es decir, se mantiene constante, es decir, que podemos poner que P es igual a K, acuérdense que nosotros simbolizábamos con la letra K algo constante, pasa algo con las otras dos variables, con el volumen, y con la temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la presión se mantiene constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, nos dice la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si el volumen sube, la temperatura sube. Si la temperatura sube, el volumen sube. Si la temperatura baja, el volumen baja. Y si el volumen baja, la temperatura también baja. ¿Sí? Siempre están variando iguales. Si uno sube, el otro sube. Si el otro baja, el otro baja. Bien. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Vieron esas bolsas que se usan para poner la comida al horno y cocinar de manera rápida? Bien. Si ustedes ponen, qué sé yo, vamos a suponer que hacemos unas verduras al horno. Lo ponemos en esa bolsa. Las cerramos y las ponemos al horno. ¿Sí? Cuando lo sacamos, vamos a darnos cuenta que la bolsa se hinchó. ¿Sí? Aumentó un montón el volumen del gas contenido en esa bolsita. Y de hecho la temperatura también aumentó porque estuvo dentro del horno. Y eso es lo que hace referencia a esta ley. Vamos a simbolizarla con una fórmula, ¿sí? Esta fórmula, la fórmula de la ley de Charles y Gay-Lussac, nos dice, o nos la expresan de dos maneras. La primera nos dice que si nosotros dividimos el volumen por la temperatura, el resultado de dividir el volumen por la temperatura siempre se va a mantener constante. Recuerden que esta K no es esta K, ¿sí? Es otra totalmente distinta, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir esto en otras palabras? Que si nosotros dividimos el volumen inicial de un gas dividido por la temperatura que tiene ese gas en ese estadio inicial, es lo mismo, nos va a dar el mismo resultado que dividir el volumen 2 dividido la temperatura 2, ¿sí? Esta es la ley con la que nosotros nos vamos a quedar, con esta parte de acá. Y con esto vamos a resolver los ejercicios. ¿Cómo se resuelven? De la manera que les voy a mostrar a continuación. Vamos a hacer el ejercicio que recién les compartí en la diapositiva del video. Se nos pedía calcular el volumen 2, sabiendo que el primer volumen o el volumen inicial era de 5 litros, que la temperatura inicial era de 7 Kelvin y que la temperatura 2 o temperatura final era de 4 Kelvin. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula dada. Vean que yo también les puse acá que la presión se mantiene constante, ¿sí? Todo esto que vamos a hacer es solamente posible si la presión está constante. Bien, la ley nos decía que el volumen 1 dividido la temperatura 1 era igual a el volumen 2 dividido la temperatura 2, ¿sí? Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Donde dice volumen 1, nosotros vamos a poner 5 litros. Donde dice temperatura 1, vamos a poner 7 Kelvin. Donde dice volumen 2, dejamos nuestra incógnita. Y donde dice temperatura 2, vamos a poner nuestro 4 Kelvin. Ahora, simplemente tenemos que resolver esta ecuación para obtener nuestro volumen 2, que es la incógnita. Para ello pueden usar ayudarse de una calculadora. 5 minutos de pausa comercial que voy a buscar una calculadora. Bueno, fueron 5 segundos. Ya volví. Lo primero que vamos a hacer es dividir 5 dividido 7. ¿Sí? Recuerden que esta rayita de acá significa división. Ustedes quieren poner los dos puntitos para simbolizar la división, no hay ningún problema. Bien, hacemos 5 dividido 7 y obtenemos que el resultado es 0,7. ¿0,7 qué? Litros dividido Kelvin. No hacemos nada más. Esto es igual al volumen 2 dividido nuestros 4 Kelvin. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué está haciendo esto el 4 Kelvin? Está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Por lo tanto, esto nos quedaría 0,7 litros por Kelvin por 4 Kelvin. Esto es igual a nuestro volumen 2. Simplemente hacemos 0,7 por 4 y obtenemos que nuestro resultado es 2,8. ¿En qué unidad? ¿En qué unidad medíamos el volumen? En litros.
Por lo tanto, la unidad que nosotros vamos a obtener es litros. Esto es igual a nuestro volumen 2. ¿Una explicación de dónde sale el litro? Este Kelvin, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Y este dividiendo. Por lo tanto, se anula. Bien, ahora vamos con el segundo ejercicio. Así que vamos a una nueva pausa comercial. Que me permitió poner en la diapositiva el nuevo enunciado, podemos pasar a hacer el mapeo de datos para resolver ese problema. En ese enunciado se nos decía que teníamos que calcular la temperatura final, ¿sí?, en la cual se encontraba un gas, sabiendo que el volumen inicial era 91 litros, que en este volumen tenía una temperatura de 4 Kelvin y que luego había un volumen final o volumen 2 de 105 litros. ¿Qué hacemos? Lo mismo que antes. Ponemos nuestra fórmula. Volumen 1 dividido temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Donde dice volumen 1 ponemos 91 litros. Donde dice temperatura 1 ponemos 4 kelvins. Y donde dice volumen 2, perdón, que casi iba a poner volumen 2. Borramos. Ponemos los 105 litros. Y donde dice temperatura 2 ponemos T2 porque es nuestra incógnita. Bien, lo mismo. Hacemos esto primero para obtener nuestro resultado y hacemos 91 dividido 4. Esto nos da 22,75 litros dividido Kelvin. Esto es igual a 105 litros dividido temperatura 2. Y acá viene el problema, chicos. Porque recuerden una cosa. Volumen dividido temperatura no es lo mismo que temperatura dividido volumen. ¿Qué me querés decir con todo esto? Me van a preguntar. 1 dividido 2 no es lo mismo que 2 dividido 1. Esto quiere decir, ¿sí?, que sí la temperatura 2 está dividiendo, pero el 105 litros no está dividiendo. Y entonces, ¿qué operación está haciendo? Hagamos un paso extra para averiguar qué podemos hacer. Sabemos que la temperatura 2 está dividiendo, ¿no? Entonces, ¿hay algo que me impida pasarla al otro término? No, y es lo que vamos a hacer. Vamos a poner 22,75 litros divididos Kelvin por nuestra temperatura 2. Esto es igual a 105 litros. Mucho más claro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto multiplicado por esto es lo mismo que esto multiplicado por esto. Entonces, para sacar nuestra temperatura 2, ¿qué tengo que hacer? Pasar todo este bodoque que tengo acá, dividiendo para el otro lado, porque está multiplicando. Por lo tanto, nos queda que nuestra temperatura 2 es igual a 105 litros dividido, perdón, el igual es mejor hacerlo así, ahí está, 22,75 litros dividido Kelvin. ¿La temperatura en qué se mide? En Kelvin. O sea, ¿qué unidad nos va a dar todo esto? En Kelvin. Y vamos a hacerlo. 105 dividido 22,75. Nos da que el resultado es 4,6 Kelvin. Y terminamos.